¿Qué tal? ¿Cómo vieron el debate de este domingo 28 de abril? Yo creo que de entrada el formato fue mejor que la vez pasada. Por lo menos en cuanto a que los protagonistas fueron los candidatos, no había tantas preguntas. Me parece que esto de que participara la gente con videos en vez de preguntas escritas estuvo bien. Creo que eso funcionó bien. Quizás los moderadores redujeron su presencia demasiado. Pasamos de un extremo al otro. En el debate anterior la moderación fue, digamos, excesiva, el papel de los moderadores. Y ahora, digamos que pasamos a la ausencia absoluta de un rol por parte de los moderadores. Bueno, yo anoté algunas cosas mientras estaba viendo el debate que quiero ir comentando el formato con los templetes. Pero a mí me pareció un poquito el set, el escenario, todo eso me pareció muy de mala calidad. Yo diría que era un escenario horrible, tuvo menor ritmo que el anterior. Yo creo que al final el debate anterior tenía más ritmo. Ahora con eso de que las participaciones de los candidatos eran más largas, pues también como que se volvió un poquito más cansado. También creo que esta idea de que los candidatos no puedan sacar carteles me pareció un poco torpe. La verdad no entiendo por qué no pueden sacar carteles. Pues porque todo eso contribuye al show y lo hace mucho más divertido. Ahora como que siento que se quisieron pasar como de seriecitos. No sé cómo lo vean ustedes. Xóchitl Gálvez se recuperó, evidentemente. Digo, no era difícil porque pues, realmente lo había hecho muy mal. Lo hizo muy mal en el debate anterior. Pero sí creo que era más ella, estaba más relajada, se veía más sonriente. No tenía cara de no haber dormido en varios días. Me parece que, pues yo creo que el equipo de campaña en cuanto a la parte, digamos, más actoral del asunto puede estar más o menos satisfecho. Ahorita vamos más a la sustancia donde me parece que no, pero por lo menos en la parte visual creo que Xóchitl estuvo mucho mejor. Vimos a una Xóchitl muy bully, diría yo, muy como jodoncita con Claudia Sheinbaum, desobedeciendo incluso las reglas del propio debate. Un poco, digamos, traviesa y mal portada durante el ejercicio. Pero yo siento que Xóchitl Gálvez, pues sí, por lo menos era Xóchitl Gálvez. Porque en el debate anterior, pues era una momia lo que teníamos ahí. Y ahora me parece que Xóchitl Gálvez lo hizo bastante mejor. Claro, siendo Xóchitl Gálvez, ¿no? Claramente, por ejemplo, todas sus críticas era como si leyeras artículos del Reforma, ¿no? Es como si fuese la candidata de la opinocracia, diciendo el mismo tipo de cosas, haciendo el mismo tipo de críticas que hacen los comentócratas, ¿no? Claudia, en cambio, o bueno, déjenme termino con Xóchitl y ahorita voy con Claudia. Me parece que tuvo algunos buenos momentos interpelando a Claudia. Cuando no me va a voltear a ver porque no le importa, no me llaman ni por mi nombre. Yo creo que estas partes estuvieron bien. O sea, Xóchitl ahí dio algunos buenos golpes. Claro, Claudia se defendió muy bien, ¿eh? Ahorita vamos a eso. Pero en general yo siento que Xóchitl dio algunos golpes bien dados. Con el tema del metro, por ejemplo, cuando le dice, se ve que es una frase que estaba muy bien ensayada, cuando le dice, no vas a ser presidenta porque se te caería el país. Bueno, yo diría que esos fueron momentos en los que Xóchitl logró lucirse. Ahora, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vieron ustedes a Claudia Sheinbaum? Ya me darán sus opiniones. Yo siento que Claudia lució muy bien. Vimos a una candidata una vez más. Yo no diría ni que mejoró ni que empeoró con respecto al debate anterior. O sea, es Claudia mostrando un muy buen nivel intelectual,
un muy buen conocimiento de los temas, siendo gobernante ya, actuando como estadista, muy técnica, con una solidez técnica muy importante, hablando, digamos, de conceptos, de números, esquemática de pronto, como pensando en casi como en cuadros sinópticos. Yo creo que Claudia, pues Claudia hizo un buen papel. Lo que ella ha hecho es ser una candidata pues muy disciplinada, ha hecho bien las cosas. Yo creo que no cometió mayores errores. Ahora, quizás Claudia cometió el error de engancharse demasiado con Xóchitl. Yo creo que se enganchó de más y de pronto como que logró lo que Xóchitl quería, que era una pelea y rebajarse un poco al nivel de Xóchitl. Y creo que no lo necesitaba. Yo creo que al principio estuvo muy bien y terminó como dejándose provocar pues por las cosas que le decía Xóchitl. ¿Se acuerdan que platicábamos un poco, no sé si habrán visto el análisis que yo hice la vez pasada, donde decía que hay un artículo que escribí, creo que fue, sí, donde yo decía que hay una parte del debate que tiene mucho que ver con cómo no solo es el performance que tú tienes como candidato, sino cómo retratas a tu rival, cómo lo caricaturizas. Y ahí me parece que Xóchitl, digamos, empezó mejor, bueno, Claudia se mantuvo en la idea de llamar a Xóchitl la candidata del PRIAN, ¿no? Así le llamó todo el tiempo. El mote que eligió Xóchitl fue el de la candidata de las mentiras, que yo diría que es mucho más efectivo que el de la candidata desalmada. O sea, eso que usó en el debate anterior claramente no le funcionó, no fue igual de efectivo que la candidata del PRIAN, y aquí pues seguramente su equipo de campaña dijo, no, hay que cambiar claramente porque no le había funcionado. A Claudia le funcionó llamarle a Xóchitl la candidata del PRIAN. A Xóchitl no le funcionó este rollo de llamar a Claudia la candidata desalmada, sin sentimientos, todo este rollo que además tiene una connotación un poquito misógina por algo que ya yo escribí y les platiqué en su momento. Pero bueno, digamos que esos fueron los motes que una le puso a la otra. Y yo diría que más o menos funcionaron, pero como que fue evolucionando los apodos o los epítetos, más bien, los epítetos que una le ponía a la otra. Luego Claudia inventó uno muy bueno, o quizás ya lo tenía por ahí escrito en algún lado, que fue llamarle la priandilla inmobiliaria, refiriéndose así al PRI-PAN-PRD. Y luego pues ahí fue cuando Xóchitl empezó como a subir el tono y le llamó, primero se refirió a Morena como narcopartido, y luego cuando Claudia le dice la corrupta, la candidata corrupta a Xóchitl, que creo que fue excesivo, me parece que fue muy agresivo por parte de Claudia, y yo creo que la candidata que va ganando no necesita ser agresivo con su rival, y la verdad es que tampoco es que Xóchitl tenga un historial de corrupción enorme, digamos. Bueno, sí, los contratos que recibió siendo funcionaria pública, que además vino a reconocerlo aquí, pero en el debate, siendo comisionada de pueblos indígenas y todo este tema, eso sí, sin duda. Pero digamos que ponerle el epíteto de la corrupta, la candidata corrupta, pues es un poquito excesivo. O sea, uno le puede llamar corrupto a Lito y a muchos otros personajes, pero en el caso de Xóchitl, bueno, yo creo que fue excesivo. Y entonces ahí es cuando Xóchitl reacciona y le llama la narcocandidata. Y ahí Xóchitl pierde, porque digamos que ya es la calumnia abierta, no hay una sola evidencia de que Claudia tenga el más mínimo, o su equipo, el más mínimo vínculo con el narco, eso lo sabemos perfectamente. Y digamos que incorpora una campaña de redes sociales, que es la de narcopresidente, narcopartido, narcocandidata, que la verdad es una campaña totalmente calumniosa, y ya ahí vemos a Xóchitl en un recurso desesperado, porque ella misma, digamos, dice que le dice, lamento tenerte que decir narcocandidata, o sea, como que ella misma sabe que es un exceso, y después de decirlo como que se da cuenta. Y ahí me parece que
el nivel desciende muchísimo del debate y la propia Xóchitl pierde con esto de narcocandidata. Porque nadie se lo cree y me parece que no es efectivo y yo creo que esto de plano pues no les funcionó, la verdad. ¿Qué más vi en el debate? Bueno, dura crítica de Claudia a Xóchitl Gálvez y creo que esa sí estuvo bien cuando le dice que ella se sirve del poder y se ha servido del poder como funcionaria pública para obtener contratos. Y ahí la candidata Xóchitl Gálvez acepta, reconoce que creo que por primera vez, no sé si lo había reconocido antes, que sí, que siendo comisionada de pueblos indígenas con Fox, recibió 17 contratos en Conagua. Y bueno, pues eso es, además de inmoral, además de no ser algo ético, también es ilegal. Y Claudia se lo viene a recordar porque pareciera que Xóchitl no lo sabía, que siendo funcionario pues no puedes tener contratos con el sector público. Entonces, bueno, ahí creo que pierde un poquito Xóchitl. No un poquito, bastante. También me parece que hubo momentos donde Xóchitl pues mostró su verdadero talante de derecha, ¿no? O sea, pues, si el emblema, si el lema del obradorismo es por el bien de todos, primero los pobres, pues pareciera que el de Xóchitl Gálvez es por el bien de todos, primero los empresarios. Dijo algunas cosas que, bueno, sí, a mí me dejaron así como un poquito perplejo, ¿no? Esto de que los empresarios tienen que ser consultados sobre cuánto debe durar la jornada laboral o una cosa así. Un poco, digamos, diciendo que los derechos laborales deben consultarse a los empresarios, ¿no? Antes que a los trabajadores. Diciendo, digamos, que hay que hablar de dar certeza a los inversionistas, ¿no? Todo esto yo creo que pues es claramente el discurso de una candidata de la derecha. Y en eso creo que quedó muy claro quién es la candidata de la izquierda, quién es la que está pensando en los trabajadores, que es Claudia Sheinbaum, y quién está pensando en el poder económico, quién está del lado de los empresarios antes que de los trabajadores, que es Xóchitl Gálvez. ¿Qué más quería yo comentar? Pues yo creo que era eso, muchachos y muchachas. Ahí les dejo estos comentarios. A ver ustedes bueno, la idea de Xóchitl, ¿no? Que también anoté yo durante el debate de esta idea como de la riqueza por goteo, ¿no? Es un poco su planteamiento. De que la riqueza quienes la generan son los empresarios, no los trabajadores, ¿no? Ese es un poco como el rollo de la candidata del PRIAN. Bueno, pues esos son algunos de mis comentarios. Ustedes cuéntenme qué piensan, mándenme sus comentarios, los voy a leer y les respondo con mucho gusto. Síganme, como siempre, les pido, suscríbanse al canal de Hernán en YouTube, a mi página en Facebook, a mi cuenta de TikTok también, que está creciendo cada vez más. Síganme en Twitter por @Hernán Gómez B de Bueno. Los miércoles me pueden ver en MBS con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala. Lunes y miércoles esto es en la mañana, 8:30 de la mañana. Lunes y miércoles por la tarde estamos en la octava, Radio Centro, en el espacio de las 6:45 p.m. Tengo ahí un segmento. En el Universal me pueden leer los domingos y algunos miércoles que también escribo, y en La Visita Incómoda por el canal del Congreso. Saludos.